Hola chicos, vamos a empezar con esta videoclase. El tema lo voy a ir dividiendo en pequeños vídeos para que sea más cómodo y más fácil para todos poder verlos y estudiarlos. Empezamos. Vamos a ver primero unos conceptos básicos, luego veremos qué caracteriza una reacción, pero no en términos macroscópicos, sino en términos microscópicos. ¿Qué es lo que ocurre con los enlaces y los átomos durante una reacción? Dentro de lo que se llama la teoría de colisiones. Y luego veremos algunas leyes de conservación. Estequiometría es la parte de la química que mide la cantidad de reactivos consumidos y productos generados en el transcurso de una reacción química. Claro, a nosotros parece eso un concepto extraño, pero tampoco es tanto. En cualquier receta de cocina, nosotros necesitamos unos reactivos, vamos a ser en este caso los ingredientes, yo he cogido como ejemplo la tortilla de patatas, vamos a tener unos huevos y unas patatas. Y vamos a tener un producto, la tortilla de patatas. ¿Qué ocurre si echo muy poco huevo y mucha patata? Pues evidentemente la tortilla no va a salir buena, va a salir con mucha patata. Y viceversa, si echo demasiado huevo, la tortilla tampoco va a ser buena. Por eso la estequiometría habla específicamente de cantidad de reactivos, ¿vale? Que son lo que vamos a ir usando nosotros en la reacción. Vamos a hacer un recorrido de lo que hemos estudiado hasta ahora y que nos ha llevado a las reacciones químicas. Si recordáis, empezamos estudiando el átomo. Luego vimos cómo se ordenaba en la tabla periódica y luego vimos los tipos de enlace. El enlace covalente, el enlace iónico, y no lo he puesto en la diapositiva, pero también está el enlace metálico. Dentro de esta parte vimos la formulación. Aprendimos a nombrar las moléculas que se van formando con los enlaces. Y por último, llegamos a la reacción química, donde tenemos unos reactivos y donde tenemos unos productos. Aquí hay dos maneras de poner la reacción. Una, usando bolas, que es la manera en la que se hacía en segundo de la ESO, si os acordáis. Y otra, la manera que vamos a usar en tercero, porque ya la conocemos, usando símbolos químicos. Aquí os hago un comentario sobre qué significa la formulación química, los elementos químicos. Realmente, la tabla periódica es el abecedario de la química. Nosotros juntamos las letras, es decir, hacemos fórmulas, que serían las palabras, y en las reacciones hacemos la gramática. Y las reacciones químicas son lo que describe la materia y el mundo que nos rodea. Recordamos de segundo, ¿qué es una reacción química? Es un proceso en el que se transforma unos reactivos en unos productos. Aquí tenemos unos ejemplos. Cambios físicos. Yo rompo una botella o rompo un papel, sigue siendo papel. Si yo derrito mantequilla, sigue siendo mantequilla. Si yo le doy un golpe a un balón de fútbol, sigue siendo un balón de fútbol. Pero ya, si yo tengo un óxido que se forma alrededor de un hierro, la sustancia es distinta. El hierro reacciona con el oxígeno para producir, ¿cómo se llamaba esto? Óxido de hierro 3 o trióxido de dihierro. También la combustión es una reacción química. Yo tengo un combustible, madera, le añado fuego y lo transformo en humo, en ceniza. La fotosíntesis es una reacción química natural, ocurre espontáneamente y es la que produce el oxígeno a partir del CO2 de las plantas. Vamos a ver cómo se produce una reacción química, pero a nivel molecular, es decir, al nivel de los enlaces. Partimos de recordar un concepto del año pasado. Cuando yo tengo unas determinadas partículas, su energía depende de su temperatura. Conforme aumenta su temperatura, aumenta su movimiento. Si os fijáis en este diagrama, tenemos en este lado la energía y en este otro tenemos el avance de la reacción. Al principio de la reacción yo tengo un nivel de energía, por ejemplo, este que estoy marcando yo. Si os fijáis, aquí, ¿de dónde depende este nivel de energía? Depende del enlace de los átomos. En este caso, podríamos pensar perfectamente que es una molécula de agua, donde
Conforme avanza la reacción, aumenta la energía. ¿Qué significa esto? Puede ser perfectamente que aumenta la temperatura. Cuando llegamos a este nivel, podemos decir que la energía ha aumentado, pero no es suficiente para que se produzca reacción. Tenemos que llegar a un nivel mínimo, que sería este, en el cual se produce reacción. ¿Qué es lo que ocurre en este nivel de energía mínimo, que vamos a llamar energía de activación? Que a base de chocar, las moléculas se han unido formando lo que decimos un complejo activado. El complejo activado no es una molécula en sí misma, sino simplemente un instante en el que los enlaces de todos los reactivos intervinientes se están rompiendo y se están reorganizando. Una vez ha ocurrido este complejo activado, lo que pasa es que se produce una liberación de energía y formamos los productos. Un principio de la naturaleza siempre es que los sistemas tienden a la menor energía. Si os acordáis de los electrones en los átomos, tienden a estar en los niveles más bajos de energía. Con los productos químicos ocurre lo mismo. Si partimos de este nivel de energía, para que se produzca reacción, los productos tienen que tener menor nivel de energía. Pero para llegar a este menor nivel de energía tienen que hacer un salto, que es lo que se llama energía de activación. Vamos a verlo con otro ejemplo que tengo aquí debajo. En este caso sí que es una molécula de agua. Yo tendría las moléculas individuales que chocan entre sí y forman un complejo activado. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el complejo activado? Que los enlaces hidrógeno-hidrógeno se han roto y se han formado enlaces hidrógeno-oxígeno, lo que a su vez ha implicado que el enlace oxígeno-oxígeno se rompa. Esto sería el complejo activado que posteriormente se separa formando dos sustancias nuevas que van a ser los productos con una energía menor. Un comentario que quería haceros es que no todos los choques producen reacción, o dicho de otra manera, no todos los complejos activados terminan siendo productos. Fijarse en este ejemplo, donde reacciona yodo con yodo para dar yoduro de hidrógeno o ácido yodrídrico. ¿Qué ocurre aquí? Hay choques que son eficaces, de manera que quede la posición de tal forma que el átomo de yodo quede alineado con el átomo de hidrógeno. De tal manera el complejo activado se puede romper de una manera limpia por aquí y formar el yoduro de hidrógeno. Hay choques que no son eficaces, como son los que hay abajo. De tal manera que no hay reacción realmente, porque los elementos iniciales son los mismos que los elementos finales y al no haber habido reordenación de enlaces, no haber habido nuevos productos, no tenemos reacción química. Un ejemplo práctico que vosotros conocéis de sobra es quemar un papel. El papel está siempre en contacto con el oxígeno, pero no se incendia. ¿Cuándo empieza a quemarse? Cuando yo le arrimo una llama. Al arrimarle una llama, ¿qué es lo que estoy haciendo? Provocar esta energía de activación que inicia la combustión del papel y los productos de esa reacción liberan energía que a su vez es suficiente para seguir alimentando la reacción química y seguir formando complejos activados.